Hola, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver el siguiente tema dentro de la serie del curso de hebreo bíblico que estamos llevando. Bien, vamos a ver nuestra gramática eh, de quién es la gramática de Giovanni de Ana y Ambrogio Spreafico. Bien, vamos a ver, estamos en la página 45 de nuestra gramática y vamos a ver los sufijos pronominales. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos dice la gramática, ¿no? Dice, para expresar el pronombre posesivo, el hebreo se sirve de los pronombres personales, transformándolos en sufijos que se unen al estado constructo de la palabra a la que se refieren. Por consiguiente, esta palabra no toma artículo. Ahora vamos a leerlo otra vez más despacito. Para expresar el pronombre posesivo, el hebreo se sirve de los pronombres personales, transformándolos en sufijos que se unen al estado constructo de la palabra a la que se refieren. Por consiguiente, esa palabra no toma artículo. Bueno, suena muy rebuscado, suena sí, muy complicado, muy complejo, pero no es tanto. Vamos a ver. Entonces, lo que vamos a ver son los posesivos. Aquí tenemos la tablita que nos dice mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo. Sí, los pronombres posesivos, los que nosotros usamos para decir mi lápiz o sí, mi lápiz, tu libro, su cuaderno, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hacen en hebreo es una construcción. Realmente el sustantivo lo convierten al estado constructo, como vimos en el tema anterior. El sustantivo lo convierten en estado constructo y luego le agregan un sufijo. ¿Cuáles son los sufijos? Estos son los sufijos que le van a agregar. Puede ser la terminación i, la terminación ja, ¿no? Acuérdense que es la kaf, pero sin el dagesh, entonces suena ja, o la pura kaf, como sin vocal, ¿no? La ja o la k o la j, ¿no? Que sonaría como j, la k que suena como j. Esa terminación va a indicar que es tuyo, tuyo de ti, ¿no? Que te pertenece a ti. La terminación o, el holem únicamente, o la terminación hu con una g y una shurek. Esas dos terminaciones hacen referencia a la tercera persona masculino singular, suyo de él, y la terminación aj con mapik, ¿no? Para que no se confunda esta terminación con el femenino del sustantivo. Entonces terminación unkamets con la última consonante más, le agregamos la G final con un mapik para indicar que es suyo de él, o la terminación ja, o aj con mapik o ja, suyo de ella, ¿no? Para que sea suyo de ella. Perdón, aquí en las terminaciones tuyo, ellos en hebreo sí hacen la diferencia si es masculino o si es femenino. Nosotros en español no. Cuando decimos este es tuyo, no hacemos una distinción si eres hombre o si eres mujer. Simplemente eres segunda persona, me estoy refiriendo a ti como segunda persona. Entonces este es tu lápiz, independientemente de si eres hombre o si eres mujer. Ellos no, para la segunda persona sí hacen una diferencia si es tuyo, si tú eres un hombre, o si es tuyo, si tú eres una mujer. Entonces ellos sí hacen la distinción. Nosotros en la tercera persona sí hacemos una distinción si es suyo de él o si es suyo de ella. ¿Sí? Ahí en hebreo estamos igual. Luego, la terminación nu es propia de la primera persona del plural nuestro, ¿no? Acuérdense que estas son terminaciones, son sufijos, por eso se les conoce como sufijos pronominales. Son sufijos que se le van a agregar al sustantivo en estado constructo. Entonces, si tenemos un sustantivo en estado constructo y le agregamos la terminación nu, estamos indicando que es nuestro. Nuestro caballo, nuestro rey, por ejemplo. Para decir nuestro rey, tendríamos que decir Melech, Melech nu. En una sola palabra, se junta, no en dos palabras como en español, que diríamos nuestro rey. Ellos es una sola palabra.
sería melegno, porque es un sufijo, no es otra palabra la nu. Es un sufijo que va añadido al, al sustantivo en estado constructo. Por Es, cierto, perdón, es como perdón, como el caso de, creo que Creo que nos nos habías habías comentado comentado alguna alguna vez vez de de Elogeno, Elogeno, sí, que es que es nuestro nuestro Dios Dios o o esa, nuestro, nuestro, sí, 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 nuestro nuestro Dios. Dios. exactamente, exactamente. Elohim, también podríamos decir Elohi, que sería como mi Dios, o Adonai, que sería Señor, y Adoní sería mi Señor. Eloheja, bueno, nada más que Elohim, ahorita vamos a ver en la siguiente, cuando es plural, en el siguiente ejemplo. Pero sí, Eloheno, por ejemplo, Eloheno es Elohim, pero le agregamos la terminación nu, que significa nuestro Dios. Entonces sí sería el caso, pero no nada más nu, no nada más nuestro, sino que todos estos es mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, Elohejem, Elohe, Elohen, bueno, si es Elohe, nu, Elohejem, vuestro Dios, Elohejem, también vuestro Dios, pero refiriéndose a las mujeres, ¿no? Un grupo de mujeres. Fíjense, nosotros bueno, en español decimos su Dios, ¿no? O vuestro o vuestras, vuestros, a lo mejor en masculino sería vuestros, vuestros dioses o vuestras, no, en los dos es vuestro, ¿no? Nada más en los dos. Más bien lo que cambia es acá la terminación. Los dos es vuestro. Aquí no hay vuestro y vuestro. Nada más es vuestro. No hacemos distinción, pero ellos sí. Cuando se refieren al masculino, el ojeje, un grupo de hombres sería el ojeje o un grupo de mujeres el ojeje. Y las terminaciones, bueno, gem y gen. Y luego las terminaciones de la tercera del plural es am y gem y, y mo. Sería para el masculino plural, que lo traducimos como suyo de ellos. Y el femenino, an y gen, cualquiera de esas dos. Ahora, de dónde salen estas terminaciones? ¿De dónde salen? Bueno, van a salir, digamos que es una combinación extraña entre el sustantivo y el pronombre personal. ¿Cuál es el pronombre personal de la primera persona del singular? ¿Cuál es el pronombre personal para decir yo? ¿Cómo decimos yo en hebreo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Tenemos una tablita de los pronombres personales que ya vimos. Ah, Sería Sería Ani. Ani. Ani o Anoji, exacto. Ani o Anoji. En la página 28, además vamos a verlos aquí directamente, en la página, para recordarlos. En la página 28 de nuestra gramática tenemos los pronombres personales. 28, ok. Los pronombres personales. Entonces, aquí tenemos yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, vosotras, ellos y ellas. Digamos, a grosso modo, lo que tenemos en la terminación de, del tema que estamos viendo hoy, digamos que es una abreviación o una contracción del pronombre personal. ¿Sí? Es como una combinación de decir el sustantivo, por ejemplo, caballo, y luego el pronombre personal de la primera persona, así rústicamente, ¿no? Caballo y luego yo, entonces quiere decir que es mi caballo, ¿no? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, la terminación, si se fijan en yo, anoji o ani, los dos terminan en i, ¿sí? Ani o anoji, ¿están de acuerdo que terminan en i? Por ejemplo, nosotros, anagnu, ¿sí ven la terminación de anagnu? Es nu, entonces digamos la terminación de i y la terminación de nu va a ser lo que se le va a agregar
al pronombre posesivo. Estamos en la página 45, 45. Aprendas estas páginas porque después cuando empezamos a traducir, después es más fácil aprenderse el número de la página que aprenderse todo lo que está en ella. Después uno se las llega a aprender, no se preocupe. Ya cuando empecemos a traducir. Bueno, aquí está. Ok, entonces si ven Ani en la página, ya no voy a estar yendo y regresando, mejor busquen en su gramática, ¿no? En la página 45 y la 28, si quieren en su gramática pueden estar hojeando o comparando un poquito. No es para que se lo aprendan, nada más es como para racionalizar un poco de dónde salen estos sufijos, ¿no? Si el pronombre es ani o anoji, aquí el sufijo es i, únicamente i. Si el pronombre es anagno, que significa nosotros, vean la terminación de anagno, es igual a nuestro, ¿no? El sufijo que le van a agregar nuestro. Entonces, cualquier sustantivo que puede ser melech, por decir melech, que es rey. Melechnu sería nuestro rey, simplemente por la terminación nu. ¿De dónde viene la terminación nu? Pues de nosotros, que es anagnu. Claro que no va a tener toda la palabra completa, nada más es una parte de la palabra del pronombre personal que nos va a indicar que es nuestro rey, que va a ser nuestro. ¿Qué va a ser nuestro? Pues el sustantivo del cual estamos hablando y al cual le vamos a agregar el sufijo. Por ejemplo, segunda persona, el pronombre personal ata y ate, ¿sí? Ata significa tú y ate significa tú también, pero en femenino. Acá tenemos ja y ge, ¿no? De alguna manera. Ata y ate, acá tenemos ja y ge. Bueno, cambia un poquito ahí, ¿no? La kaf, pero las vocales, si se fijan, el kametz y el sheva, este, más o menos se parecen, más o menos. Estas son las que se parecen menos. La tercera persona del singular, que sería él y ella, tenemos en el pronombre personal, tenemos who y he. Aquí tenemos igual el who, pero también puede ser el puro holem. Y el he, ese sí no tenemos nada, ¿no? Más bien tenemos así como un femenino o ja. Ese sí no se parece nada. El nu sí se parece. El gem está parecido. El vuestro es gem. Sin embargo, acá en ellos lo tenemos gem, pero con G, no con CAF. Sin embargo, aquí cambia la CAF, ¿no? Pero la terminación es la misma, em, gem o gena. Tenemos gen con la nun. Bueno, no quiero decir que es exacto, solamente quiero decir que más o menos se parece y se supone que sale de ahí. Más o menos se parece y más o menos se supone que va saliendo de ahí mismo, ¿no? Bueno, entonces, eh, voy a poner por aquí. Son las terminaciones entonces de los sufijos pronominales y estos sufijos pronominales nosotros los utilizamos para formar los posesivos. Estos sufijos pues nos los podemos ir aprendiendo poco a poquito, cuesta trabajo aprendérselos, pero lo más gráfico o lo más fácil es eh, ver los ejemplos de la siguiente página, de la página 46. Si vemos aquí el ejemplo, mi caballo, tu caballo, o tu caballo de ella, de tu caballo en femenino, su caballo de él, su caballo de ella, bueno, aquí ya como que nos queda más claro, ¿no? Aquí está usando el ejemplo de sus, que significa caballo, y le agrega el sufijo, en este caso, i, entonces sería su sí. Si nosotros encontramos así su sí, nosotros lo debemos de traducir como mi caballo, pero en lugar de sus puede ser cualquier sustantivo, nada más que esté en estado constructo, ¿no? Entonces, por ejemplo, melech, que no cambia tampoco en estado constructo, en estado absoluto, podríamos decir melejí y sería mi rey. Este, pero bueno, vamos a utilizar el ejemplo del caballo
para ver cómo se debe decir, ¿no? Mi caballo entonces se dice susí. Sus es el sustantivo que significa caballo. Entonces, mi caballo le agregamos el sufijo i. Susí se traduce como mi caballo. Su ceja se traduce como tu caballo tuyo, de ti, masculino. Y su sej sería también tu caballo, también se traduce como tu caballo, pero refiriéndose a una mujer, así está en hebreo. Luego, su so es su caballo de él. Acuérdense que aquí también el puro holem es una manera, es un sufijo pronominal. Podemos encontrarlo el puro holem, pero también podemos encontrarlo como hu. ¿Cuándo vamos a encontrar uno y cuándo vamos a encontrar otro? Pues es indistinto. En la Biblia podemos encontrar uno o podemos encontrar otro. Por eso nos ponen los dos. Aquí en este caso ponen su so para referirse a su caballo del Susaj, pero con Mapik. Aquí vean la importancia del Mapik, es para diferenciar. Si nada más pusiéramos así Susá sin el Mapik, pues diríamos o lo traduciríamos como yegua, ¿no? El femenino de caballo sería yegua. Sin embargo, al ponerle el Mapik, sabemos que es una vocal plena correspondiente y que es un pronombre posesivo. Entonces, más bien estamos hablando de un caballo, pero que el caballo le pertenece a ella. Entonces es su caballo de ella. Luego, su seno, nuestro caballo, ¿no? Como dijimos, Elohenu, nuestro Dios, aquí su seno es nuestro caballo. Luego, su sejem, vuestro caballo, refiriéndose a un grupo de hombres, su sejem, y su sejen, vuestro caballo, también refiriéndose a un grupo de mujeres. Susam, refiriéndose al caballo de ellos, su caballo de ellos, y Susan, refiriéndose al caballo de ellas. Bueno, creo que queda más claro aquí en el ejemplo de los caballos. Es muy gráfico, es muy fácil de entender los sufijos, ¿no? Estos sufijos que nos dan a entender que le pertenecen, este sustantivo le pertenece a alguien, a una persona, a un pronombre personal. No estamos hablando de un nombre propio, porque si no, en ese caso estaríamos usando nada más el estado constructo, sino que le pertenecen a él, o a mí, o a ella, o a nosotros, ¿no? Entonces sí es muy común estos sufijos porque constantemente mi Señor, vuestro Dios, etcétera, vuestro Rey, vuestro Señor, etcétera. Entonces todo este tipo de frases son muy típicas en la Biblia. Entonces es importante familiarizarnos con estas terminaciones. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, trae aquí unas notas, ¿no? Importa advertir que estos sufijos se yuxtaponen a los sustantivos en estado constructo, valiéndose por lo común de una vocal auxiliar, como puede comprobarse en los siguientes ejemplos. Bueno, utilizan vocales auxiliares pues para que suene bien, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no se refiere a un solo caballo, sino que se refiere a muchos caballos? O sea, cuando es plural, lo que es poseído, ¿no? Lo que pertenece a alguien es plural. No es un solo caballo, sino que son varios caballos. Entonces tenemos la siguiente tablita. Ya no habla de un solo caballo, sino que habla de varios caballos. Ya no habla de un solo sustantivo en singular, sino un sustantivo en plural, refiriéndose a lo que es poseído, no refiriéndose a quien lo posee. Ya refiriéndose a quien lo posee, bueno, pues ya van a ser las otras terminaciones. Sin embargo, cambia. ¿Qué es lo que cambia? Básicamente, bueno, el primero, su sí, cambia a susai, ¿no? En lugar de i, de una jirek, ahora tenemos un patag y ahora es susai. Ya con eso hace la diferencia para referirse a que no solamente le pertenece un solo caballo a mí, que me pertenece un solo caballo a mí, sino que me pertenecen varios caballos, ¿no? En plural. Sin embargo, a partir de la segunda, si se fijan, siempre tenemos una yot que va a ir inserta después entre el sustantivo y el sufijo, va a ir inserta una yot. Si ven esta yot que va inserta siempre, siempre, siempre antes del sufijo. Bueno, esta yot no la tenemos acá.
Entonces, esa yod, digamos que va a ser la diferencia entre que si es plural o es singular. Repito, este plural y singular es lo que pertenece a alguien. No es si le pertenece a alguien plural, sino que lo que está siendo poseído o lo que está siendo pertenecido, bueno, lo que sí, el objeto de pertenencia, si es singular o es plural, si es un caballo, si son varios caballos. No es singular o plural si le pertenece a uno o a otros. Entonces aquí ya mis caballos queda Susai, tus caballos queda su ceja, refiriéndose al masculino, tus caballos refiriéndose al femenino queda, eh, ¿cómo es? Susayij, Susayij, si tiene una gira, ¿verdad? Susayik, Susayik. El masculino es su ceja. Sus caballos de él queda Susaiv. Aquí trae una notita que este Susaiv, eh, la yod no se pronuncia en este Susaiv, nada más queda Susaf. Esa va a ser una nota. En lugar de Susaiv va a ser Susaf. Se va a pronunciar nada más Susaf, que se traduce como sus caballos de él. Eh, Aquí, por ejemplo, el ejemplo que mencionaba Chela de Elohenu, aquí entraría más bien en esta segunda tabla. ¿Por qué? Porque Elohim, como hemos visto, tiene la terminación de plural, como si fueran dioses, ¿no? Entonces, Elohim, si lo quisiéramos meter aquí, no quedaría tanto en la primera tabla, sino quedaría en la segunda tabla. Quedaría tanto en la primera tabla porque en la traducción, porque nos estamos refiriendo a un dios que es Elohim. Sin embargo, por la terminación plural que tiene Elohim, tendríamos que usar esta. Entonces tendríamos que, si tenemos Susai, para referirse a mis caballos, entonces si le ponemos aquí Elohai, sería mis dioses, ¿no? O mi Dios también, Sí. mi Dios Elohai. También lo podríamos traducir aquí como mi Dios, en el contexto que estamos hablando de un solo Dios, pero que tiene terminación de plural. Eloheija sería tu Dios, Elohei, Elohai, Elohai sería también tu Dios refiriéndose al femenino, a un grupo de mujeres. Elohai o Elohaf sería su Dios de él o su Dios. Si en una narración está hablando de Abraham y habla de su Dios, entonces va a usar Elohaf como Susaf, ¿no? Su Seija, su Dios de ella, por ejemplo, de Ruth o de algún personaje bíblico femenino, ¿no? Nuestros caballos, ahora sí lo que decíamos, Chela, Elohenu. Elohenu, aquí sería esta. En lugar de su seno, tendríamos que ponerle estas vocales. Elogeno. Elohenu, ajá, sería nuestro Dios. ¿Por qué lo estamos traduciendo? Bueno, es un caso especial Elohim, porque es un nombre propio y nos estamos refiriendo a un solo Dios Elohim, pero ese Elohim tiene la terminación de plural. Entonces, gramaticalmente tendríamos que encuadrarlo en esta tabla, aunque la traducción sería en singular, nuestro Dios, pero Nuestro también, Dios. pero Exacto. también dependiendo del contexto, si estamos hablando de dioses, de nuestros ídolos, de nuestros dioses, o si tenemos muchos dioses, también se podría traducir nuestros dioses. ¿Sí? Si el contexto... Como en la tarea de dioses de dioses de los los ejércitos, o ejércitos, sea, o está sea, está hablando hablando de de dioses en dioses en general, o general, o sea, que sea, que era era el el Oje, Oje, era, era, bueno, bueno, aquí aquí estaba estaba con, con, al al final Sí, con final con una, una, sí, nada más que es capcioso ese Elohim, porque el literal, literal es plural, ¿no? Dioses, dioses de los ejércitos. Pero en el contexto bíblico donde se refiere donde sabemos que se refiere a un solo Dios, también lo podemos traducir como si fuera un solo Dios, ¿no? A veces usa, por ejemplo, Yahvé Sebaot, que ahí no hay ese conflicto. Sin embargo, en Elohim sí hay el conflicto de que por el contexto sabemos que se está refiriendo a un solo Dios, pero gramaticalmente y por la terminación im, tenemos que encuadrarlo como si se estuviera refiriendo a muchos dioses. Sí, es igual que el ejercicio, Chela.
también, si el contexto, ahí nada más que en el ejercicio, pues nada más teníamos dos palabras, pero si viéramos el texto bíblico, con el contexto podemos saber si se refiere a un solo Dios o si se refiere a varios dioses, ¿no? Sí, Sí, que Sería es es válido, como como capcioso capcioso en ese, pues, este este momento, es momento un es un poco. poco, sería válido entonces con esa palabra traducirlo en singular o en plural, dependiendo del contexto. Nada más en esa palabra, en las otras palabras se supone que no. Porque es capcioso, porque termina en plural, pero se está refiriendo a un solo Dios. Pero en cuestiones gramaticales, a la gramática no le importa el contexto, a la gramática le importa que termina en plural, termina en im y, y lo va a mencionar como si fuera en plural. Bueno, Exacto. exacto. nuestros caballos, su seno. Vuestros caballos, refiriéndose a un grupo de hombres, eh, su sejem. Vuestros caballos, refiriéndose a un grupo de mujeres, su sejem. Y sus caballos de ellos, sería su, ¿qué? También su sejem, nomás con G. Y sus caballos de ellas, su sejem, con G. Bueno, esta tablita está ahí, apréndanse, yo más que se la aprendan toda, más bien apréndanse el número de la página 45 o 46, más bien el ejemplo de los caballos está en la página 46. Y si tienen algún sufijo que piensen que puede ser un sufijo posesivo, búsquenlo aquí. Es más fácil, esta tabla es bueno tenerla como referencia, el puro sufijo, pero es muy fría y a veces no nos saca mucho de apuros. Creo que nos saca más de apuros los ejemplos de los caballos, sobre todo para saber cómo traducirlo. Bueno, esa sería la manera este, de cómo se forma. Estos, Sí, estos en Estos en teoría teoría deberíamos deberíamos aprenderlos aprenderlos de de memoria. memoria. en teoría sí, no es tan fácil. Pues en teoría también deberíamos de habernos aprendido ya los pronombres y no nos los hemos aprendido. Entonces, pero sí también, igual como los pronombres, también deberíamos de aprendernos estos. Hay algunos más sencillos o más fáciles de aprender. Por ejemplo, su sí, la terminación i, pues ya sabemos que es como ani o anohim, de mí. La nu también es muy sencilla de aprender, como Elohenu, nuestro Dios. Las otras, pues son medias capciosas. Si se lo aprenden, qué bueno. Si no se lo aprenden, aprendan el número de la página y ya regresan aquí y lo buscan. O cuando menos que las vayan ubicando, ¿no? Que bueno, a lo mejor ja es un sufijo pronominal, ag, nu, gem, gen. A lo mejor no, si les cuesta trabajo al principio, bueno, que sí cuesta trabajo. Cuando menos que digan, bueno, puede ser una terminación de un sufijo pronominal. Y como el objetivo de este curso es traducir, pero pues con la gramática, con el diccionario y todo, pues pueden acudir constantemente a esta tabla. Si no se los aprenden, cuando menos que constantemente estén regresando a esta tabla y ya después van a irlos ubicando un poquito más con la práctica. Bien, estos mismos sufijos pronominales, bueno, aquí trae algunas anotaciones, ¿no? Dice, bueno, que el susí y el susai es lo que los diferencian. Ah, su ceja, cuáles sí se pronuncian. Aquí es donde dice Susaif, que no se pronuncia la yod en Susaf. Bueno, ya lo comentamos. Estos mismos pronombres, sufijos pronominales que nosotros los utilizamos para expresar el pronombre posesivo, también estos mismos sufijos se pueden agregar a las preposiciones. ¿Se acuerdan que hay unas preposiciones cortitas, cortitas? Bele, que, min, im. Estas preposiciones que ya hemos visto en otras clases se pueden combinar con el sufijo pronominal. Suena raro, ¿no? Porque un sufijo, por ejemplo, be significa en. ¿Están de acuerdo? Be significa en, le significa a o hacia, que significa como, min que significa desde. Bueno, por ejemplo, esta be que significa en. ¿Cómo traducirían este en y el sufijo pronominal i?
¿Cómo se les ocurre que se podría traducir? ¿Se les ocurre algo o no? Sí En tenemos... mí. En mí, exacto, correcto. En mí. Entonces, en En mí, el hecho, hecho, en mi en mi caso, caso. en mí lo que sea, ¿no? En mí, en ti, Ujú. en él, en ella, en nosotros, en ustedes, etcétera, ¿no? La preposición le a o hacia, pues puede ser a mí, o hacia ti, o hacia él, ¿no? Entonces, estas combinaciones así raras también son comunes, también son comunes que las vamos a encontrar. Suena así como raro en mí, pero sí es común, o sea, en mí, en ti, etcétera. Como yo, aquí tenemos Camoní, hasta suena así medio raro, ¿no? Camoní, Camoja. Pero bueno, realmente lo que está haciendo es combinar la preposición con el sufijo pronominal. Algunas están más complejas, pero bueno, también la ventaja es que aquí las tenemos. No espero que se memoricen estas, están más complicadas, pero sí que entiendan la lógica de que está combinando una preposición con un sufijo pronominal. Y ese sufijo pronominal hace referencia a un pronombre personal, a una persona, ¿no? A lo mejor no vamos a decir en mío, porque aquí no funciona como posesivo, pero sí hace referencia al pronombre personal, ¿no? Entonces, en mí. Bueno, estos ya cuando hagamos ejercicios de traducción, pues van a aparecer algunas de estas palabras y aquí es donde las vamos a encontrar. Y así es como las vamos a traducir, ¿no? O sea, la preposición más el sufijo pronominal en mí, en ti, en ellos, en ustedes, en vosotros. O a mí, a ti, a ellos, a vosotros. O como yo, como tú, como nosotros, desde nosotros, etcétera, ¿no? Aquí incluso tenemos esta otra, esta marcador de objeto directo. Esta es la única palabra que dijimos que no se traducía en hebreo, et. En este caso puede ser con o puede ser acusativo. La palabra et es un marcador de objeto directo. Está entre el sujeto y el objeto directo. Nada más es como para marcar. Pero este et, que es, digamos, un auxiliar, eh, como en el inglés, a veces el do, el dos, todo eso que no se traduce, no siempre se traduce, pero sí nos sirve como un auxiliar. Así también aquí el hebreo no se traduce, pero sí nos puede servir un auxiliar. Y a ese marcador de objeto directo también se le puede añadir el sufijo pronominal. Por ejemplo, a ti, aquí et, y en este caso va a significar con. Entonces, por ejemplo, aquí dice y ti. ¿Cómo traduciríamos entonces conmigo? No sé si van ubicando la lógica. Et, bueno, aquí en este caso dice que va a significar con, ¿no? Pero también va a depender mucho el contexto y a qué hace referencia este et, ¿no? Pero en este caso podemos, si aquí dice con, a lo mejor y ti, podemos traducirlo conmigo, contigo, con ellos, con nosotros, etcétera. Pero también el et es capcioso porque hay que ver qué es lo que sigue y qué es lo que está antes, un poquito. Pero bueno, esa sería una manera de traducirlo. Y aquí tenemos otras preposiciones, el, hacia, al, ad y al. Bueno, son preposiciones que vamos a encontrarlas unidas a los sufijos pronominales. Entonces ahí ya van como que conectándose. Preposiciones breves se conectan con sufijos pronominales. Ahorita sería muy aventurado, muy arriesgado traducirlas todas. Más bien al revés, cuando hagamos ejercicios de traducción, que encontremos una que termina, por ejemplo, termina con los mismos posesivos, ¿no? O los sufijos pronominales, pero no es, normalmente si es un sustantivo y tiene la terminación del posesivo, bueno, pues entonces sí, sus caballos de él, o su carro de él, o su dios de él, etcétera, ¿no? Pero cuando no es un sustantivo y cuando es una preposición, también funciona, pero tenemos que traducir, así agarramos la preposición, ¿qué significa min desde?
desde mí, o desde él, o así, ¿no? Cosas así, que podemos empezar a jugar con la preposición más el sufijo pronominal, que el sufijo pronominal hace referencia al pronombre personal. Siempre va a hacer referencia a un pronombre personal. A yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. eh, o el posesivo mío, tuyo, pero en este caso no sería un posesivo porque no es la preposición más el posesivo, más bien es la preposición más el pronombre personal. Es lo que nos va a ayudar a como a encontrar el significado o el sentido. Suena raro, suena rústico al traducirlo así literal, pero es la manera de construirlo en hebreo y bueno, ya después al momento de traducirlo le podemos suavizar un poquito para que suene mejor, ¿no? Que no suene tan mal o que no suene tan rústico. Eh, es la manera como ellos construyen. Entonces, por un lado tenemos los posesivos, estos sí son posesivos, posesivos, es la manera de expresar que algo le pertenece a alguien. Y estos no son posesivos, pero también se combinan y hacen como referencia de una preposición con un pronombre personal por medio de estos mismos pronombres posesivos. Si se fijan, la terminación es la misma que acá. Son las mismas terminaciones, ¿no?, que tenemos acá. Nada más, unas se aplican a algún sustantivo y entonces formamos el posesivo y otras se aplican a una preposición y entonces ya como que hacemos una oración o una construcción de la preposición que se aplica a una persona o a un pronombre personal. Bueno, no espero obviamente que se memoricen todo esto, pero que sí lo ubiquen y que sepan dónde está, para que cuando vean algo así similar o parecido podamos regresar a esta tablita y decir, ah, bueno, aquí está esto, o es una combinación de una preposición. Ahora son preposiciones breves nada más, muy cortitas. Si fueran preposiciones ya más largas, ya sería otra la construcción, no sería un sufijo, ya sería otra la construcción. Muy bien. ¿Dudas, preguntas de esto? Entonces, Entonces, dependiendo dependiendo el el sentido sentido de la de la oración o oración o del del texto, texto, vamos a vamos a saber saber cómo cómo aplicar aplicar la la combinación o en combinación o en este este caso caso la la unión unión del del sufijo sufijo con con la la preposición. preposición. Sí, nos va a dar una pista. Sí podemos así tal cual, así como dijimos, bueno, be y bi. Be significa en, y la terminación y es el posesivo o es el pronombre o hace referencia al pronombre personal de primera persona, ¿no? Entonces lo traduzco como en mí. Eso podríamos decirlo así si está aislado. Sin embargo, ya en la frase, como venga la frase, pues ya podemos adecuarlo un poquito más al contexto. Pero sí se puede así, literalmente sí se puede, pero también hay que atender al contexto, ¿no? A ver de qué está hablando y bueno, pues ya traducirlo así como que más correctamente, ¿no? Porque así eh, puede sonar raro, ¿no? En mí o desde mí o para nosotros, pero sí, sí más o menos nos da una idea. O sea, la preposición, pues la traduce la preposición y el sufijo pronominal, pues hace la referencia de, a lo mejor no dices mío, pero sí dices mí, ¿no? En mí. Entonces puede ser, bueno, es como es algo raro, pero a lo mejor nos ayuda aquí el posesivo que dice mío, pero realmente no estás diciendo en mío, ¿no? Sino que estás diciendo en mí, en ti, en sí, en nosotros. Hace referencia un poquito al posesivo, pero también hace referencia un poquito al pronombre personal. Entonces, ¿cómo aplica esa preposición a esa persona? No sé si más o menos me expliqué, Chela. Sí, 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 gracias. gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario de los demás? ¿Dudas, preguntas? Ahora sí que pregunten ahora o callen para siempre, o se las van a ver con los ejercicios. No, no se crean. No, No, no no está está tan tan fácil. fácil. No, no está tan fácil, pero tampoco lo tienen que memorizar. O sea, nada más
como que agarren la lógica. Preposición más sufijo pronominal. Eso es lo más importante. Por ejemplo, bueno, pues aquí tenemos, estos están más complicados. Pero vean cómo tienen los sufijos, es lo mismo de los que hemos estado hablando. I, ja, ge, o, aj, nu, gem y gen. Son los mismos sufijos. Nada más que en lugar de aplicarlos a un sustantivo, se los están aplicando a una preposición. Ahora tenemos la tablita, o sea, eso yo insisto mucho en la tablita, ¿no? Porque ahí está, o sea, es difícil que nos los aprendamos así tal cual. Pero ya con la tablita rápido vamos a encontrar cuál es la terminación y de qué persona está hablando y cuál es la preposición, etcétera. Entonces la tablita es la que nos va a ayudar. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Sí, yo quiero saber si me puedes decir qué tipo criminal, por favor. Pues definirlo así como tal, bueno, un sufijo es, digamos, una o varias, bueno, pues un sufijo es una o varias letras que se ponen después de otra palabra, ¿no? El sufijo así nada más. El sufijo es algo, un agregado, un añadido que le ponemos al finalizar una palabra. Entonces, al ser sufijo no puede ir suelto, tiene que ir añadido a otra palabra. En este caso puede ser un sustantivo y en el caso de ser sustantivo, entonces ese sufijo pronominal nos va a ayudar a formar un pronombre posesivo, ¿no? Que sería mío, tuyo, suyo, estos. Los pronombres posesivos se formarían con este sufijo pronominal más un sustantivo. Pero no siempre, porque también se pueden agregar a preposiciones. Y en este caso, cuando se agregan a una preposición, no va a formar un posesivo, eh, pero sí lo va a afectar directamente a la preposición. Y digamos que va a hacer referencia esa preposición a quién va a afectar, pues va a hacer referencia a final de cuentas a un pronombre personal. Entonces es un sufijo, es un añadido que se agrega a un sustantivo o a un pronombre, y pronominal porque hace referencia al pronombre, ¿no? A final de cuentas hace referencia al pronombre. ¿A quién le pertenece el sufijo? Pues a mí, sí, eh, hace referencia al pronombre personal. Cualquiera de los dos, incluso el posesivo, va a hacer referencia al pronombre personal. Entonces es un añadido que se agrega a un sustantivo o a una preposición y que va a hacer referencia en última instancia al pronombre personal. Por eso se les llaman así sufijos pronominales. En el caso de los sustantivos también se le puede llamar un posesivo. Vamos a ver los posesivos. A veces decimos, a ver, vamos a ver los posesivos. Pues estos son los posesivos, ¿no? Mío, tuyo, suyo, nuestros. Son los pronombres posesivos. Pero en este caso no son palabras sueltas en hebreo, sino que son terminaciones que se añaden al sustantivo. El sustantivo que está en estado constructo y se le agrega esta terminación. ¿Sí? Digamos que el sufijo es una terminación. Sí, más o menos. Gracias. Sí, gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Dudas? Sobre Sobre esto, hay hay algunos algunos ejercicios ejercicios que que estén como que nos ayuden como en el libro de Landín. Sí. Porque luego aquí están como más complicados cuando son temas complejos. Sí, como de Lambdin, no. Yo creo que aquí estos mismos, yo creo que vamos a hacer el número 4. Dice, por ejemplo, analiza las siguientes palabras con el sufijo pronominal. Bueno, aquí lo que tienen que estar buscando es la terminación, ¿no? Mecomot, por ejemplo. Ah, no, ¿qué dicen? Mecomó.
me como. Aquí lo que tienen que estar buscando es la terminación o, bueno, buscar esto en el diccionario y luego buscar la terminación o. Y la terminación o, ¿cuál vimos que era? Aquí la tenemos, la terminación o. Aquí no está, pero aquí sí está la terminación o, su caballo de él. ¿Sí? Entonces buscamos en el diccionario mecón y le agregamos que esa cosa que sea, este sustantivo, cualquier cosa que sea. Miren, todos estos van a ser sustantivos, o a menos de que haya preposiciones. O son preposiciones o son sustantivos. Si son sustantivos los debemos de encontrar en el diccionario. Creo que este es Macom, significa lugar. Entonces, lo que tienen que hacer es separar, a lo mejor marcar con un marcatextos. Yo les sugeriría que marcaran con un marcatextos la terminación o el sufijo. Por ejemplo, aquí es la pura O. Aquí, ¿qué dice? Nevia, nevia. La terminación aquí es desde el Kametz, la Yod y la Vav. ¿Sí? Toda esta terminación, Av. ¿Dónde la buscamos? Ahí donde dice Susaf, en los caballos. Aquí está. Sus caballos de él, ¿no? Susaf. ¿Sí ven esta terminación? Kametz, Yod y Vav. Sí, Susaf. Sí, sí. sí. Ok, es la misma terminación que está acá en el ejercicio, en el ejemplo. Entonces la subrayan. Ahora, ¿qué hace referencia? Nevia, pues ya sabemos que Naví es profeta, ¿no? Profeta. 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 Sería Sería de de sus sus profetas. profetas. No, No, sus. A ver, vamos a ver el ejercicio. Aquí nomás Sería, cambiamos caballos ¿cómo por podría ser la podría ser la profeta. traducción. traducción? Sería sus profetas de él. Sus Sus profetas profetas de él. de él. Sus profetas de él, exacto. Neviaf, sus profetas de él. ¿De quién? Pues de quien esté hablando, ¿no? Bueno, obviamente aquí en el ejercicio no tenemos todo el contexto, pero así se traduciría sus profetas de él. Así Así sería sería correcto correcto como como lo se se debería debería poner en poner en el el ejercicio. ejercicio. Sí, yo en el ejercicio diría, pongan con marcatexto el sufijo, buscan en el ejemplo de los caballos o en el ejemplo, bueno, si son preposiciones en las tablas o busquen en las tablas y luego ya lo pueden traducir. Por ejemplo, cocab, cocabeija, cocabeija, ¿qué es cocab? Son estrellas, ¿no? Creo. Sí, Sí, Cocab es estrella. Ahora, cocabeija. Fíjense, cuando tiene la yod, esta yod aquí entre el sustantivo y el sufijo, cuando tiene la yod, hace referencia a plural, ¿no? No es una sola estrella, sino que son varias estrellas. Y la terminación ja, aquí tendríamos que buscar la terminación ja después de la yod, o la yod y luego el ja. Entonces la segunda tablita de los caballos y que termina en ja. Tendría que ser algo como su seija. Vamos a la tablita de los caballos. Y aquí está. estrellas de ella. Su seija. Entonces, pero está hablando de Cocab, de estrellas, de ¿no? De estrella. estrellas. Entonces serían sus estrellas de ella. Así lo debemos de traducir, sus estrellas de ella. Y así se van. A ver, vamos a ver una que sea, por ejemplo, una preposición. Esta, el life, el life. Tenemos la preposición el y la terminación if, que no se pronuncia la yod, nomás el af. Entonces vamos y la buscamos en la tercera tabla, que es la tabla de las preposiciones. Aquí está el, la preposición el, y aquí tenemos el af. ¿Cómo traduciríamos el af? En primer lugar, tendríamos que traducir la preposición el. ¿Qué significa la preposición el? ¿Tienen su diccionario a la mano?
no encontré mi diccionario. ¿Tienen su diccionario a la mano? ¿Ya encontraron él? Sí. Sí. ¿Qué significa? Oh, Él así con segol, no con serej, con segol. ¿Qué dice el diccionario? significa preposición a, hacia, para, hasta, junto a, acerca de. Ok. A o hacia, ¿no? Ajá. Ok. A o hacia. Y luego tenemos la terminación AIF. La terminación AIF aquí dice que hace referencia a la tercera persona del masculino. Entonces, ¿cómo lo podríamos traducir? A o hacia, ¿qué? Hacia nosotros. No, tercera persona Hacia él. masculino. En plural o singular. Estamos hablando en singular. Hacia él. Hacia él, ajá, exacto. Hacia él. A él o hacia él, exacto. Sí, a él o hacia él. Pero vean, tenemos que buscar la tablita y lo tenemos que buscar a qué persona es y luego ya imaginarnos qué es lo que está diciendo, ¿no? La Ale tiene un cere, ¿verdad? No en la primera línea, ya cuando está la. Ah, Ahí sí, es un cere, ¿verdad? sí, como que hace una abreviación. No, un Sí. alargamiento, ¿no? Porque la segol es breve. Hace un alargamiento de vocal. Ajá. Bueno, pues No, ese está sería el igual ejercicio. No, no está tan. Bueno, el de las preposiciones un El de poquito las más. preposiciones está un poquito más Sí, el de las elaborado. preposiciones está un poquito más. Ajá. Pero por ejemplo, bueno, ya para terminar con esta, de vareja, ¿qué? De varay, de varay. Ok, sabemos, davar es palabra, ¿están de acuerdo? Sí. Devar es en estado constructo, acuérdense que hay cambios vocálicos porque están en estado constructo, de varay, pero tiene la terminación ja o aija. A ver, vamos a buscar la terminación a o aija. Sería nuestra palabra. Los caballos. Aija, ¿cuál sería? Es que tenemos aquí ja de vareja. Podría ser esta, sería tu palabra. ¿Cuál otro termina en ja? Es la única, ¿no? Que termina en ja. En esta tabla sería tu palabra, pero si fuera en plural, sí, si fuera en plural, eja sería esta, tus palabras. Tus palabras, pero refiriéndose a una mujer, ¿no? En femenino, Plural femenino. como Susaija, algo así. Yo creo que es la más parecida. De Vareja, de Baraija, de Baraij. Perdón, esta no se pronuncia, de Baraij. Sí, esta, tus palabras en segunda persona femenino. Tus palabras. Yo creo que esa la pondría aquí en la última, la de Barai, de Baraija. Susaija. La terminación es desde la. ¿Es yo? Pues a veces desde antes. Aquí dice desde el pataj a veces. Ajá. Bueno, Aij, a ver, en este caso. Aquí está, mira, desde el pataj. Fíjense esta terminación. Aquí tenemos desde el pataj, yod, hirek, kaf y sheba. Todo esto es la terminación. Realmente lo que es el sustantivo nada más es sus. La terminación es desde el pataj. Sí, desde el pataj. Está ayij, ayij. Ajá, ayij.
Y acá en el ejercicio también tenemos igual, desde el pataj, yod, hirek, kaf y sheva. Entonces, de barayij. Y entonces es plural, tus palabras refiriéndose a una mujer. Bien, la clave está en que subrayen correctamente el sufijo, que lo identifiquen. Ya identificando el sufijo, no tiene problema en buscarlo acá en el ejemplo de los caballos. Eso les va a ayudar mucho, ¿no? Que vayan viendo aquí, por ejemplo, gem, aquí aj con mapik, vi, la pura hirek plenamente escrita, etcétera, ¿no? Aif, nu, la kaf aquí, nu, la kaf, la hirek. Sí, pues no, realmente no está tan difícil, realmente no está tan difícil. Pues bueno, Miguel Ángel, sí. aquí por ejemplo, en la tablita aparecen algunos acentos en algunos casos. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo se tienen que acentuar? ¿O eso no lo consideramos? Pues es que normalmente Habla de los plurales. de los caballos plurales. Hay algunos acentos, por ejemplo, en el femenino, en el masculino de la segunda persona. Bueno, Masculino y femenino. en la Biblia todas las palabras están acentuadas en la Biblia. En las gramáticas, no al final, o sea, cada palabra en la Biblia hebraica está acentuada. Gráficamente. En la Biblia todas las palabras están acentuadas. En las gramáticas a veces acentúan nada más las que tienen el acento que no va en la última sílaba. Como que dan por hecho que la última sílaba van todos los acentos. Entonces aquí, por ejemplo, es para remarcar que es suseja. Se acentúa aquí. Y las que no tienen acento es que van acentuadas en la última sílaba. Susejem. Susejem, más bien es susejem, ¿no? Pero en la Biblia no se preocupen porque en la Biblia afortunadamente todas las palabras están acentuadas. Gracias. Bueno, pues terminamos con la oración a San Jerónimo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión te pedimos, Señor, que nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, estudiarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu Espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres dejen de encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a mí no apartes, conmigo a todas partes, y ya que nos bendices tanto como tu Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.